Poro Greirato es uno de los personajes principales de Mushoku Tensei y es el padre del protagonista de la serie, Rudeus Greyrat. Paul es un hombre sexy y bien formado, tiene el cabello semicorto con una cola y rubio, y suele vestirse con ropa de estilo aventurero o guerrero, y al inicio de la serie, Paul está en sus veintitantos años. Paul es además carismático y muestra una gran confianza en sí mismo, especialmente en sus habilidades como espadachín, aunque a menudo actúa de manera impulsiva y puede ser algo imprudente, lo que a veces le trae problemas. Pero a pesar de sus defectos, Paul es muy cariñoso y protector con su familia, especialmente con sus hijos. Pese a esto, su personalidad tiene múltiples facetas, incluyendo momentos de debilidad e inseguridad, que lo hacen un personaje complejo y realista. Como mencioné antes, Paul es extremadamente hábil con la espada y ha dominado varias escuelas de esgrima. Se le conoce por su maestría en las técnicas de espada de agua y espada del norte, aunque además de ser un espadachín talentoso, también tiene habilidades en combate cuerpo a cuerpo y puede adaptarse a diversas situaciones de batalla. Hablando un poco de su pasado, antes de establecerse, Paul era un aventurero famoso. Su pasado está lleno de aventuras y combates, donde de hecho conoce personajes que se nos presentan a lo largo de la obra, lo que le da una gran experiencia y reputación. Teniendo un rol total de padre, la relación de Paul con su hijo Rudeus es complicada. Aunque tiene buenas intenciones, a veces su impulsividad y decisiones erráticas causan conflictos entre ellos. Sin embargo, a lo largo de la serie se esfuerza en ser un buen padre y aprender de sus errores, mostrando un desarrollo significativo, enfrentando sus propios defectos y esforzándose por mejorar tanto como padre como persona. Pero vayamos al inicio. Paul se nos presenta desde el inicio de la serie de una manera curiosa, con un pop. En los ojos del protagonista, vemos a un sujeto rubio hacer caras extrañas mientras habla con su mujer en un idioma igual de extraño. Durante los primeros años de Rudy es cuando más conocemos a Paul. Mientras la serie avanza, nos vamos dando cuenta que los Greyrat viven en una pequeña aldea de nombre Buena, aldea que de hecho parece ser protegida por el mismo Paul, lo que lo hace el defensor absoluto y mayor figura de la zona. Esto se ve mientras Paul entrena con la espada en el jardín del hogar y unas chicas lo admiran, todo un galán. Conforme Rudy va creciendo, Paul intenta ser un ejemplo para su hijo, le da algunos consejos sobre cómo convertirse en un mejor hombre a la vez que trata de ser cariñoso con el pequeño, pero esto le trae varios problemas. Claro, conjugado con que Rudy sigue teniendo una mentalidad mayor. Un día cualquiera, mientras Paul hace lo que sea que haga, le llega una ceñito molesta. Resulta que Rudy golpeó a su chamaco y le sacó un moretón. Paul le pide disculpas sin dudar, y espera a que su hijo llegue para tener su primera discusión. Resulta que mientras Rudy pasaba el tiempo afuera, se topó con unos niños que le hacían bullying a un niño peliverde por su parecido a los Spurs, y recordando las enseñanzas de Paul, el niño defendió al débil, teniendo así su primer pelea. Claro, cuando llega Rudy a casa, Paul simplemente comienza a regañarlo sin preguntarle antes qué pasó, por lo que Rudy se molesta y comienza a decirle palabras hirientes a Paul, palabras que por supuesto un niño normal no diría. Ahora que lo pienso y sé que no tiene nada que ver el uno con el otro, es como este capítulo de Malcolm, el del medio, cuando Hal le pide ayuda a Reese mientras es sonámbulo y menciona que Malcolm le da miedo por su inteligencia, mientras Paul siempre se extraña del también IQ mayor al promedio de Rudy. O mejor dicho, de su actitud siempre madura entre comillas en todo momento. Y sí, digo entre comillas porque ya veremos que esto también causa más discusiones en el futuro. Entonces, ¿van con Shad? Creí que era tu favorito. No, el listo me da miedo. Tú eres normal, como yo. ¿Por eso me despiertas? Tú eres mi gallo. Bueno, el caso es que Paul reconsidera la situación y hasta le pide disculpas a su hijo por no escucharlo primero. Este es el primer momento en el que Paul duda de su labor como padre, considerando que se equivocó en tratar de ser más estricto con Rudy, pero acabando todo claro con su amada Zenith para apoyarlo. De manera casi instantánea, Paul tiene la oportunidad de redimirse, y es que un día lluvioso Rudy llega a casa con su amigo y para evitar resfriarse se planean tomar un baño caliente. El problema ocurre cuando antes de bañarse, Rudy se queda en cueros pero el amigo no quiere, a lo que Rudy, como si fuera un pervert, espera, que sí lo es, pero en este caso no lo veía así, al terminar por desnudarlo para darse cuenta de que Shilfi es en realidad una fémina y por supuesto grita sintiéndose ultrajada. Decidiendo tomarlo de manera más calmada, ahora Paul primero le pregunta a Rudy por qué lo hizo mientras ambos se bañan. Notándose claramente arrepentido, Rudy le comenta que pensaba que Shilfi era un niño y Paul le explica que hizo mal en obligarla a desnudarse cuando ya le había dicho que no quería, dándole ánimos para pedirle disculpas. Pero recordemos que Rudy en su anterior vida era un Virgo, por lo que no sabe hablar con las minitas y en esta ocasión, al pedir disculpas lo termina arruinando aún más, a lo que hasta cierto punto reconforta a Paul, pues le hace ver que su aparentemente maduro hijo sigue siendo un niño. Unos días después, mientras ambos entrenan esgrima, aparece Shilfi y Paul le da más consejos de su mero mole, comentándole que a las chicas les gusta ver el lado débil de los hombres, y literalmente le da un empujón al peque para que arregle la situación con su amigui y todo termina bien. Pero aquí viene otro problema, y es que se sabe que Paul es un mujeriego de primera que mete la espada en cualquier funda. Esto lo sabemos más a detalle con personajes como Ghislaine o Elina Liz, contando sus aventuras en el pasado. El caso es que cuando Zenith queda embarazada de su segunda criatura, casi al mismo tiempo sabemos que Lilia también resultó con la piñata rellena.
Pasa que un día cualquiera por la noche, mientras el humilde Paul se dirigía al baño, una cachonda criada dejó la puerta de su cuarto abierta mientras se limpiaba sus curvas glamurosas. Pero ojo, inspirada por la titánica labor que todos sabían pasaba con los esposos por las noches. Y Paul, como la víctima de la situación que fue, no tuvo más remedio que entrar. Y pasó lo que tenía que pasar. Además, claro, de que ambos ya habían tenido sus historias en el pasado. De este modo, un arrepentido Paul que no sabía qué hacer, fue entre muchas comillas salvado por Rudy, y digo entre comillas porque desde aquí se comienza a gestar esa relación entre ambos en la que Paul es visto como escoria que sirve de poco. Así, Lilia puede quedarse en la casa y Paul finalmente tiene a sus 3 descendientes, siendo las recién nacidas 2 niñas de nombre Norn y Aisha. Durante esta corta etapa, hay un momento en el que padre e hijo hablan de mujeres, y es que en realidad concuerdan en varias cosas en el entendido de que Paul en realidad está hablando con un treintón degenerado, que por cierto, la parte de degenerado el mismo Paul lo sabe cuando a Rudius le llega una carta de Roxy y ahí se entera que este mismo le robó una de sus pantsus que la considera una reliquia al grado de crear hasta una religión en su honor. ¡Que viva el roxismo! Durante esta plática, Paul le recomienda a su hijo que, dicho tal cual por él mismo, solo se fije en un trasero, pero claro, sabiendo la situación actual, en el futuro Rudy terminaría haciendo lo mismo que Paul, demostrando ser tal palo de tal astilla. Poco después de esta charla nos vemos ante el primer momento importante de la serie, y es que un motivado Rudy le quiere pedir a Paul un gran favor, que pague la matrícula de él y la de Sylphie para entrar a la universidad mágica. Algo que me da risa es cuando en este momento, al ver que Rudy le va a pedir algo serio, Paul dice de manera instantánea que no, y sus 2 esposas le parten las tibias diciendo que su muy honorable padre hará lo que sea por su hijo. Bueno, el caso es que después de pedirlo, Paul le da los más que justificados motivos para negarlo y Rudy le pide que le consiga un trabajo. Entonces, gracias a sus influencias de la sangre Greyrat, Paul finalmente consigue la oportunidad perfecta para Rudy y así un día llega una carreta con su ex compañera de aventuras Ghislaine, lista para llevarse al niño. Aquí ocurre el último momento padre e hijo normal, y es que sabemos que el trabajo que consiguió Paul consistía en llevarse a Rudy a otro lugar para ser maestro de una niña que también tenía sangre Greyrat, niña que por cierto ya tiene su video que puedes disfrutar en este canal, pero conociendo a fin de cuentas a su hijo, tiene una mini pelea en la que se preocupa por no lastimarlo para ponerlo a dormir, pues sabía que Rudy no aceptaría dejar sola a su futura esposa en buena, terminando así con la primera participación de Paul en la serie. A partir de aquí damos un salto temporal importante, y es que gracias al desastre de Maná, todos los personajes que conocíamos hasta el momento fueron transportados a lugares al azar, incluido Paul. Básicamente, al momento del desastre, Paul, sus esposas e hijas se encontraban como de costumbre en su hogar disfrutando del día cuando vieron un destello. Sin saber qué era, Paul tomó a Norn en brazos y de un momento a otro estaba en un lugar desolado completamente desconocido. Siendo consciente de que debía ser fuerte por su segunda descendiente y encontrar a las demás, Paul se embarcó en un viaje duro protegiendo a Norn con una sonrisa, y así después de un tiempo logró llegar a Milis, donde se encontró con las consecuencias del destello. Después de ponerse al tanto de la situación, el protector de Buena se puso manos a la obra para crear una especie de escuadrón de recuperación, cuyas actividades iban centradas única y exclusivamente a encontrar a las víctimas de la teletransportación para regresarlas a sus hogares. Y sí, en esta búsqueda se incluían sus mujeres y su hijo Rudius, a quien de hecho dejó mensajes con la esperanza de que los vieran los gremios. Sin embargo, esta situación se complica cada vez más y el mismo Paul, a pesar de continuar sonriendo frente a su pequeña, se notaba cada vez más desesperado. El héroe ahora tenía grandes ojeras, se veía desnutrido y se había convertido en un alcohólico, y estoy seguro que de no ser por Norn, no hubiera conseguido sobrellevarlo. Bueno, el caso es que finalmente, después de más de un año, mientras el escuadrón de Paul recuperaba un ex habitante de Buena, se toparon con un niño que se hacía el héroe con un calzón en la cabeza. Y al ser derrotados, el maestro de la espada apareció para luego de quitarle las braguitas, darse cuenta de que el niño era nada más y nada menos que Rudy. Al haber pasado mucho tiempo sin verse, recordemos que aparte del año desde el incidente, Rudius ya llevaba tiempo fuera por su trabajo de maestro, padre e hijo no sabían qué decir. Con poca confianza, Paul muestra alegría de ver que su hijo se encuentra bien, pero Rudy, como de costumbre, comienza a contarle su travesía desde que fue teletransportado al continente demoníaco junto a Eris y su encuentro con Ruiger hasta la actualidad, con un tono heroico y alegre, lo que a decir verdad molestaría a cualquiera. Mientras siguen hablando, ambos comienzan a explotar y todo se convierte en una discusión para pasar a ser una pelea. Paul no soporta las siguientes palabras de Rudy y con una buena justificación le da un zurdazo que lo manda al suelo, mientras le recrimina no haber hecho nada por buscar a su familia. Rudy lo tira y comienza a golpear a la vez que le cuenta la parte negativa de lo que ha pasado y la pelea termina cuando la misma Norn llega para defender a su padre. Aquí es cuando Rudy entra en cuenta de la actualidad del asunto. De nueva cuenta, sin pensar con claridad, primero pregunta por la desaparición de Sylphie, otra pregunta que hubiera hecho molestar a quien sea. Quiero decir, ¿cómo te vas a preocupar más por tu noviecita que por tu propia madre? La charla termina con Paul contándole el motivo de su escuadrón y la aún no localización de Zenith, Lilia y Aisha, terminando el reencuentro con Rudy yéndose del lugar visto como el malo.
Después de beber un poco, Paul habla con su buen amigo Geese, quien ya tiene historia con Rudius y le pide que no sea tan punzante con su hijo. A fin de cuentas es un niño, pero aquí tenemos un discordante, y es que sí, para el momento que pasa esto Rudy tiene 11 años, por lo que puede que Paul esperara mucho de su hijo y fuera muy crítico, pero hay que recordar que el niño tiene un nivel de magia alto incluso desde años pasados, además de ser un estratega decente y muy maduro para su edad, a lo que agregamos que esa madurez es por su verdadera identidad de ahora cuarentón. Lo que me parece que Paul no estaba realmente tan errado en esperar tanto de su hijo. Quiero decir, sobrevivió a un durísimo continente demoníaco que hasta para guerreros experimentados es complicado. El caso es que en esta misma charla, Geese le pregunta si preferiría verlo incompleto en vez de sano, lo que le hace reconsiderar las cosas y se dispone a reconciliarse. Al día después, Paul y Rudy se quedan solos en el gremio para por fin hacer las paces, pero al no ser tan abiertos la situación se torna incómoda y ninguno sabe qué decir, hasta que aparece el verdadero héroe de la escena, el bartender, quien le pide a Rudius ver a Paul a la cara y le hace tener un flashback de su vida pasada, haciendo que tome el paso para terminar bien. Diciéndole casi paso a paso qué hacer, Rudy se lanza a los brazos abiertos de Paul, quien finalmente se rompe en una escena emotiva que no lo voy a negar, me soltó una lagrimita. Así, padre e hijo sacan sus problemas y pasan un agradable rato en la habitación del grupo del prota hasta que llegan Eris y Richard y se ponen al tanto de la situación. Como final de su segunda participación, Paul le da dineros y una carta al grupo para poder pasar de la ciudad sin inconvenientes, separándose con una sonrisa de Rudy y más que inspirado se dispone a seguir buscando a sus esposas. A partir de aquí damos otro salto temporal importante. Resumiéndolo todo, Rudy logró encontrar a Lilia y Aisha y las mandó a salvo con Paul. También se metió a la Universidad de Magia y por casualidad se encontró con Sylphie, con quien hasta se casó. Gracias a Roxy, también pudieron saber la localización de Zenith, quien se encontraba en un laberinto en Vegarit. De manera obvia, Paul y compañía partieron al lugar con la única misión de rescatarla, no sin antes mostrar la confianza plena que tenía Paul con su hijo, mandando a sus dos hermanas a vivir con él para que permanecieran seguras. Pero claro, el rescate no sería fácil, la situación se complica al grado de pedir ayuda a Rudy, a través de una carta. En esta ocasión, el reencuentro es por decir de algún modo desalentador. Paul de nueva cuenta se encuentra en la depre al no ser capaz de salvar a Zenith. Su estado es tal que una de sus primeras cosas que le dice a Rudy es que es un fracasado. Rudy sabe que su presencia le ayudará a sobrellevar la situación e incluso le notifica que ahora será abuelo, y Paul incluso llora de la felicidad, a la vez que sigue mencionando lo inútil que según él es. Pero aún así, y tal vez por la vejez, vemos a un Paul mucho más serio, aunque claro que aún conserva parte de su personalidad soberbia, incluso se disculpa con Elina Liz, con quien sabemos que también tuvo sus que veres en el pasado. Después de explicarles la situación, el grupo se dispone a regresar al laberinto que está separado en varios pisos, de los cuales a medida que bajan se van haciendo más peligrosos, además de contar con sellos de teletransportación que solo hacen la situación más complicada, aunque claro, ahora con la ayuda de Rudy tienen más conocimiento de los sellos y comienzan a avanzar. Pero antes de eso, antes de salir, Paul, Rudy y Lilia charlan en la habitación antes de dormir, donde volvemos a ver cómo Paul se ha vuelto mucho más comprensivo, sin juzgar a Rudy por haber hecho su vida en lugar de buscar a su madre con él. De hecho, está tan contento de ver a su hijo como todo un hombre que quiere celebrar a lo grande su casamiento y a su futuro de Greirat Jr. una vez que todo termine, sin saber que será su última charla padre e hijo. Ahora sí, metidos en el laberinto se comienzan a abrir paso entre los monstruos mientras Paul intenta lucirse frente a su hijo. En el transcurso logran encontrar a Roxy, quien también se había perdido hacía apenas un mes. En esta ocasión, por el exhaustivo tiempo que Roxy había sobrevivido ahí, el grupo decide regresar a la ciudad para que la diosa de la nueva religión descanse y luego volver a entrar. De vuelta en acción con el grupo completo, se hacen paso otra vez entre los monstruos y llegan hasta un supuesto final. Aquí, gracias a la astucia de Rudy, descubren un pasadizo secreto que los manda al verdadero final del laberinto. Una vez en la última sala vislumbran otro sello de teletransporte y una vez lo usan logran por fin dar con Zenith. Pero claro, una historia así sin drama no cuenta. Y es que no encuentran a la esposa del rubio como esperarían, sino que la encuentran atrapada en un tipo de glaciar o cristal custodiado, o mejor dicho, que es parte de una temible hidra. De manera instantánea y sin analizar la situación, Paul se lanza directo al ataque y el grupo solo puede cubrirlo. Aquí se dan cuenta de que la hidra posee la habilidad de cancelar los ataques mágicos, siendo solo vulnerable a los ataques físicos y muy cercanos, pero al no tener nada planeado el grupo terminaría perdiendo, teniendo que retirarse por el momento. Ya a salvo, Paul pierde por completo los estribos y tiene una nueva pelea con Rudy, quien como de costumbre se comporta calmado. Ahora sí, trazando el plan de ataque, el grupo regresa con la hidra, no sin antes un discurso por parte de Paul agradeciendo a todos por ayudarlo tanto y decidido a recuperar a Zenith a como del lugar. Al ritmo de cortar y quemar, el grupo comienza a hacerle frente a la bestia de las cabezas y toman ventaja. Para desgracia de todos, esta ventaja hace que Rudy se confíe y esto provoque un ataque que lo fulminaría, pero como último acto heroico y como un verdadero padre, Paul no duda ni un segundo en salvar a su hijo, siendo embestido de lleno por la bestia. Al instante, Rudy pierde un brazo atacando el ojo de la última cabeza y Roxy termina por quemarla para acabar por completo con la bestia. Una vez todo ha terminado, Rudy se da cuenta del desenlace de su padre,
quien yace en el piso con solo la mitad de su cuerpo, despidiéndose de su hijo con una sonrisa. Ahora, hay dos puntos que quiero decir en esta parte. El primero es que no sé si con esa intención, el capítulo del anime se estrenó días antes y días después del Día del Padre, siendo una coincidencia bastante dolorosa que algunos se dieron cuenta. El segundo punto es que sabemos por tanto la novela ligera como por un CD drama narrado por el mismo actor de voz de Paul, que segundos antes de su partida, Paul estaba lleno de remordimientos de sus errores en el pasado. Lamentaba no poder haber vivido más, pues quería pasar más tiempo con sus hijas y conocer a la familia de Rudius. Se preguntaba si Zenith al menos estaba bien y se alegró de ver a Rudy acercándose a él, pensando que era mejor eso a que hubiera sido su hijo el que estuviera en el suelo. De ahí su sonrisa final. Finalmente, el grupo le hace un funeral en el lugar, cremando el cuerpo y recuperando sus armas, regresando al gremio con el semblante bajo ante la pérdida. Una vez el tiempo pasa y todos regresan a la casa de Rudy, Norn y Aisha se enteran de la situación, y Rudius termina haciéndole una tumba en su hogar para honrar su memoria, poniendo así fin a la historia del padre inútil que hizo todo por su familia. No cabe duda que Paul es un personaje vital para el desarrollo de Rudy. Puede ser que no sea un padre ejemplar, pero siempre intentó darlo todo por sus hijos. Cometió errores y se fue arrepintiéndose de ellos. Cayó en depresión después del desastre, pero se mantuvo firme por su pequeña Norn y no paró hasta recuperar a todos. ¿Por qué? Porque era su deber como padre. Y bueno, este video termina aquí. Te recuerdo que si quieres saber más de algún otro personaje o serie, dejas tu recomendación en los comentarios, así como tu suscripción y like para seguir ayudando a crecer a este canal. Sin más que decir, hasta la próxima.